Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, doctora Toledo, buenas tardes, estimados asistentes al Congreso de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, muy buenas tardes. Estamos reunidos para realizar el segundo simposio, nos encontramos reunidos para realizar el segundo simposio de climaterio del día. El tema es tratamiento farmacológico en el climaterio y en la posmenopausia. Este es un simposio sumamente interesante, sumamente importante, que seguramente nos va a aclarar unos temas con respecto al manejo farmacológico de la mujer en la etapa de la posmenopausia. La moderadora de este simposio es la doctora Adriana Toledo Córdoba. Ella es médico ginecólogo obstetra, jefa del Servicio de Ginecología Obstetricia del Complejo Hospitalario Luis Sáenz de la Policía Nacional y miembro de la Sociedad Peruana del Climaterio. Las dejo con la doctora Toledo para la presentación de nuestros expositores del día de hoy. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Un placer reencontrarme con usted en el marco de este congreso tan importante, el 23 Congreso de Obstetricia y Ginecología y el 14 de nuestra Sociedad de Climaterio. Y para este simposio tenemos un panel de lujo con 3 distinguidos expositores. Empezamos el tema de tratamiento farmacológico en el climaterio y posmenopausia con el doctor Luis Hernández Guzmán, el secretario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la SOG, el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Herrera Liorandi de Guatemala, es presidente de la Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia y presidente de la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Climaterio y Menopausia. Él va a tratar sobre el tema progesterona en la terapia hormonal menopáusica, cómo elegiría y cuál es su impacto. Con ustedes les dejo la charla del doctor Luis Hernández Guzmán. Buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia la oportunidad que me dio para poder compartir con ustedes en este congreso, un congreso atípico por la manera en que tenemos que compartir, pero en la manera de lo posible trataré de ser muy puntual en mi presentación. Voy a compartir 2 presentaciones con ustedes. La primera de estas es progesterona en la terapia hormonal en la menopausia, cómo elegirla y cuál va a ser el impacto de la misma. Y es que cuando hablamos de la progestina en la terapia hormonal de la menopausia, el lugar que ocupa es un lugar sumamente importante, porque por un lado, en aquellas mujeres que conservan su útero y que reciben tratamiento con estrógenos, es muy de una manera cíclica o de una manera continua para evitar que haya una proliferación endometrial y por consecuencia el riesgo de hiperplasia o hipertrofia del endometrio, que es responsabilidad del estrógeno sin oposición. Sin embargo, algunos estudios de documentación que hablan desde más o menos el 2001 para adelante, hablan de que existen algunos efectos desfavorables de las progestinas cuando se usan en terapia estrogénica. Unos dicen que se contrapone el efecto favorable de los estrógenos en el endotelio vascular. Si el efecto de la progestina o de la progesterona es antagonizar el efecto beneficioso o perjudicial del estrógeno, entonces en cuanto al efecto beneficioso de los estrógenos en el endotelio vascular, la teoría dice que hay un antagonismo de este efecto beneficioso. Pepi en el estudio Pepi se manifestó que existían algunos efectos desfavorables, sobre todo en el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos con la intervención de una coagulación, y vamos a ver que si bien es cierto, la gran mayoría de veces esto no debería de ser un efecto adverso, y algunos mencionan incluso todavía que hay efectos adversos en la mama cuando se utilizan progestinas. En esta diapositiva vemos como en la revista JAMA en julio del 2002
se habla del riesgo y de los beneficios de los estrógenos más progestina en función de la salud de la mujer en la posmenopausia. Y en 2014, en la misma revista llama cuáles son los efectos en esa oportunidad de los estrógenos equinos conjugados en la salud de la mujer en la posmenopausia, sobre todo en aquellas mujeres que estaban histerectomizadas. Partiendo de la base de estas dos publicaciones, en esta diapositiva podemos ver, por un lado, en la parte central, el estudio WHI utilizando el brazo de solo de estrógenos y progestina, en donde el accidente cerebrovascular tiene un riesgo de 1.41, lo que obviamente, en función de riesgo relativo, incrementa la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Y por el lado derecho de la diapositiva, el brazo de solo estrógenos, en donde también hay un riesgo elevado de producir un accidente cerebrovascular. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver que en cuanto a fractura de cadera, tanto la conjugación de estrógenos más progestina como el brazo de solo estrógenos tenían un riesgo relativo menor de 1, en donde eso se convierte en una protección para evitar fractura de cadera. Siempre en estos mismos dos estudios, en estas dos publicaciones, pueden ustedes ver si existe alguna diferencia, de acuerdo al estudio WHI, en la formulación de estrógeno más progestina en comparación con el brazo de solo estrógenos. Y aquí sí podemos identificar, cuando hablamos de eventos cardiovasculares, que cuando hay estrógeno más progestina, el riesgo relativo es de 1.29, en donde hay un 29% de posibilidades de desarrollar un evento cardiovascular, mientras que en el brazo de solo estrógenos el riesgo relativo es de 0.91, en donde no solo no incrementa la posibilidad de un evento cardiovascular, sino que hay una protección, a pesar de ser una formulación de estrógenos equinos conjugados y de acetato de medroxiprogesterona. Y cuando vemos embolia pulmonar, vemos también en la conjugación de estrógenos más progestina un riesgo muy alto de 2.13 en comparación con un riesgo relativo de 1.34. Y acá simplemente diagramando la adaptación de lo escrito por el grupo del estudio WHI, en donde vemos por el lado izquierdo que en comparación de la formulación de estrógeno más progestina, comparándolo con un placebo a lo largo de los años, hay un incremento de un 29% de la posibilidad de enfermedad cardíaca coronaria, y lo que es peor, por el lado derecho, un aumento de un 41% en esa probabilidad de incrementarlo. Aquí lo vemos en barras, y tal vez lo importante de destacar en esta publicación es que del lado izquierdo, en donde hay un incremento de un 29% de enfermedad coronaria, esto sucede en el primero y en el segundo año, y por el lado del accidente cerebrovascular nos damos cuenta que hay mayor posibilidad con la terapia de reemplazo combinada que en aquellas pacientes con placebo. De tal manera que en la percepción actual y general de la terapia de reemplazo hormonal de aquella época, y se sigue arrastrando esta condición, hay en la balanza de riesgos y beneficios, la IMS y NAMS, por el lado derecho de la diapositiva, sugerían que existían beneficios en cuanto a 3 aspectos importantes a considerar: sintomatología vasomotora y el alivio de la misma, atrofia urogenital y, por supuesto, la prevención de osteoporosis que veíamos en las diapositivas anteriores. Sin embargo, por el lado de los riesgos,
pesaban mucho más, sobre todo en lo que se refiere a un incremento en la posibilidad de tromboembolismo venoso, de accidente cerebrovascular, de enfermedades coronarias y por supuesto también en la posibilidad de incrementar en ese estudio en particular el riesgo de cáncer de mama, cuando realmente debemos de considerar muy cuidadosamente todos los conocimientos que hay al respecto del tema para mantener una balanza de riesgos y beneficios, de ventajas y desventajas que sea la correcta. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos entonces estudiar? ¿Son las progestinas realmente responsables de ese antagonismo negativo sobre el beneficio que tienen los estrógenos en la terapia hormonal de reemplazo, hoy conocida como terapia hormonal de la menopausia? En cuanto a cáncer, ¿son las progestinas las responsables del incremento de cáncer de mama asociado a la terapia hormonal o son los estrógenos? Sabemos perfectamente que durante un buen tiempo de el primer quinquenio del 2002 al 2005, 6, 7, se le atribuía a los estrógenos esa corresponsabilidad, pero hubo quienes pensaban que era una responsabilidad del acetato de medroxiprogesterona. Y casi como complemento a lo que mencionaba en este momento, la tercera pregunta a considerar es: ¿son las progestinas las responsables de ese antagonismo y ese evento adverso negativo en contra del beneficio del estrógeno, o es simplemente el acetato de medroxiprogesterona, o la dosis que se está utilizando, o la vía de administración, o incluso el esquema posológico de si este es cíclico o es continuo? A la luz de esto surge la hipótesis de que también el momento de la iniciación es muy importante, porque influencia un potencial beneficio cardiovascular el momento en el que se inicia en comparación con iniciarlo muy tardíamente. Y esta diapositiva adaptada del eMaker nos menciona, por un lado, del lado izquierdo de la diapositiva, el inicio de la terapia de los años de 0 a 9 años, riesgo cardiovascular de menos 11%, es decir, un riesgo relativo de 0.89, lo que se convierte en un beneficio si lo iniciamos tempranamente. Sin embargo, mientras más nos alejamos de la menopausia, comienza a incrementar el riesgo relativo en un 22% en aquella mujer que inició la terapia hormonal entre 10 y 19 años después de la menopausia, y en aquella que la inició más de 20 años, por supuesto que el riesgo cardiovascular tiene que ser mucho mayor, porque en qué estrógeno se sugería después del estudio WHI. Estamos hablando de que realmente los estrógenos disponibles se presentan en diferentes perfiles metabólicos y farmacocinéticos, pero realmente todos se comportan por esa misma razón de diferente manera. No es lo mismo un estrógeno conjugado que un estradiol, no es lo mismo un etinilestradiol utilizado al final de la etapa reproductiva, porque se comportan de diferente forma. No hay datos concluyentes en relación a qué estrógeno utilizar. Sin embargo, el beneficio del estradiol sin tener el éster del etinil y, por supuesto, la respuesta, entre otras cosas, del perfil de lípidos con el estradiol en comparación con los estrógenos equinos conjugados, nos permitió sugerir que cualquier estrógeno en terapia de reemplazo hormonal podía ser administrado. Pero cuando hablamos del gestágeno, surgen 4 consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, que por un lado es importante la protección endometrial, porque debemos de evitar esa proliferación del endometrio en casos como útero intacto, en casos como endometriosis
e incluso con adenocarcinoma en sus fases iniciales. Tienen un diferente perfil farmacológico y se comportan de diferente manera. Entonces debemos de identificar en qué usuaria vamos a utilizar qué progestina en particular, porque en la balanza de riesgos y beneficios, bioquímicamente hablando, el comportamiento del gestágeno es diferente dependiendo de la rama de donde estos se deriven. Sin embargo, existen en aquella época y desde allá para acá evidencias de que la progesterona natural micronizada es mucho mejor, con muchas mayores ventajas que el acetato de medroxiprogesterona, y que por supuesto en la evolución de las progestinas se fueron encontrando características importantes que permitían utilizar progestinas mucho más adecuadas. En este orden de ideas, ¿cuál debería de ser la progestina ideal en un régimen de terapia hormonal de la menopausia? Pues considerar dos aspectos. Por un lado, el beneficio sobre la atrofia del endometrio, antagonizando el estrógeno en esa proliferación del endometrio. Pero por el otro lado, no inhibir los efectos beneficiosos de ese estradiol sobre huesos, sobre sistema cardiovascular, sobre sistema nervioso central, sobre piel, sobre tracto genitourinario, de tal manera de que cuando pensamos en que en términos generales esto debería de cumplirse a cabalidad con una progestina, resulta que la evolución de las progestinas demostró que no, y que todas se comportan de diferente manera, y que las progestinas utilizadas a principios del siglo XXI, cuando aparece el estudio WHI en julio del 2002, estaban encaminadas a utilizar o acetato de medroxiprogesterona o incluso progestinas de primera generación derivadas 19-nortestosterona como la noretisterona, en donde obviamente se comportan para fines de antagonismo o de agonismo con el estradiol de diferente manera. De tal forma que tenemos que buscar que si lo que queremos es evitar una progestina que anule el efecto protector del estrógeno sobre el corazón, busquemos las características importantes de estrógenos, de progesterona y de progestinas, en donde el estrógeno, para fines de hemostasia, en los factores procoagulantes los aumenta. Y en cuanto a los anticoagulantes, provoca una fibrinolisis, lo que trae como resultado una disminución de los factores anticoagulantes. De tal manera de que el estrógeno es, en teoría, bioquímicamente, modificador negativo de los factores de coagulación. Pero cuando hablamos de los gestágenos, estos van a disminuir la hipercoagulabilidad de la sangre, antagonizando el efecto negativo del estrógeno sobre los factores de coagulación, y al disminuir la hipercoagulabilidad aumenta la fibrinolisis, manteniendo una hemostasis equilibrada. Cuando hablamos del perfil de lípidos, es importante destacar que debemos de tener un control en cuanto a que los estrógenos aumentan las lipoproteínas de alta densidad, disminuyen las lipoproteínas de baja densidad, pero los gestágenos hacen el efecto inverso, es decir, disminuyen las buenas, aumentan las malas, sobre todo cuando estos gestágenos son androgénicos, y aquí ya llevamos otro impacto de los andrógenos en cuestión. De tal manera de que cuando hablamos de las progestinas, estas deberían de tener un comportamiento muy similar al de la progesterona, con un efecto gestágeno, antiandrogénico, antimineralocorticoide, sin implicar un negativo impacto sobre los glucocorticoides, sobre el sistema nervioso. De tal manera de que en esta diapositiva, en donde les muestro a ustedes la clasificación 7-alfa hidroxiprogesterona en color morado,
En medio, los derivados de la 19-nortestosterona etilinados, los estranos, los gonanos, primera, segunda, tercera generación. Por el otro lado, los no etilinados como el dienogest. Y afuera de la progesterona y de la testosterona, los derivados de la espirolactona como la drospirenona. ¿Cuál es la diferencia de cada una de estas progestinas? Por un lado, es el efecto. Los derivados del pregnano, derivados de la 17-hidroxiprogesterona, tienen un efecto antiandrogénico. Los derivados del 19-norpregnano no tienen efecto antiandrogénico. Y por el lado de los derivados 19-nortestosterona, primera, segunda y tercera generación, tienen un efecto andrógeno residual. Y lo importante destacar es que dienogest, que es una progestina no etilinada, tiene un efecto híbrido, porque a pesar de ser un derivado 19-nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico, lo que obviamente en la teoría no antagoniza con el beneficio del estrógeno en todos los órganos que no son el endometrio. Y la drospirenona de la misma razón, de la misma manera, pero además tiene un beneficio importante, y es que es la única progestina no progesterona que tiene un efecto antimineralocorticoide, de tal manera de que en esta clasificación deberíamos de pensar en no utilización de progestinas derivadas 19-nortestosterona etilinadas, estranos y gonanos, y tal vez hacer énfasis en los derivados 19-norpregnano, en donde se encuentra el acetato de nomegestrol, que tiene un impacto importante sobre la célula mamaria y que como beneficio adicional favorece por su acción, entre otras cosas, sobre las enzimas de la mama, que haya mucho mayor apoptosis que proliferación de la mama, de tal manera de que esto se convierte en un beneficio adicional. Estas serían las progestinas que tienen efecto antiandrogénico: el acetato de ciproterona, el gold estándar, el dienogest, la drospirenona, el acetato de clormadinona, y probablemente la que menos efecto antiandrogénico tiene es la progesterona. Y lo importante de destacar esto es que el estandarte que nos protege el efecto sobre la función cardiovascular va a estar determinado por ser progestinas androgénicas o antiandrogénicas. Si ustedes ven del lado izquierdo del slide todos los parámetros a considerar, están androgénicas. Estos son los efectos clínicos de la progesterona comparado con las progestinas que se utilizan en anticoncepción, pero también en terapia hormonal de la menopausia. Todas las progestinas tienen un efecto progestagénico, algunas de ellas tienen un efecto antiandrogénico. Hay que tener cuidado porque las que no están en estos recuadros que están al lado izquierdo son progestinas que tienen un efecto androgénico y que en condiciones óptimas, cuando pensamos en corazón, no deberíamos de pensar en ellas. Y por supuesto, la drospirenona, muy similar a la progesterona con su efecto antimineralocorticoide. De tal manera de que cuando hablamos de la drospirenona y la contraposición en su efecto cardioprotector que tiene el estradiol, Arias y Loza menciona tres importantes aspectos a considerar. Primero, que el estradiol reduce la hipertrofia cardíaca y eso es bueno, reduce la fibrosis perivascular y eso es bueno. Sin embargo,
eso que depende de las concentraciones de óxido nítrico es anulado, por ejemplo, por la administración de acetato de medroxiprogesterona, que aparte de ser antagónico en este beneficio del estradiol, tiene como complemento adicional que agrava la fibrosis vascular y la disfunción endotelial, porque no permite que el estradiol actúe sobre prostaciclina, por ejemplo, sino sobre tromboxano, lo que provoca vasoconstricción. Mientras que la drospirenona tiene un efecto neutro o protectivo sobre la remodelación vascular. Y cuando hablamos de la comparación de drospirenona con acetato de medroxiprogesterona, por ejemplo, en una paciente posmenopáusica con hipertensión arterial, es mucho mejor el nivel de los valores de presión arterial, que son reducidos significativamente con la combinación de drospirenona en comparación con el acetato de medroxiprogesterona. Cuando hablamos de ese efecto antimineral o corticoide que tiene la drospirenona, el estrógeno enciende el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El problema es que no hay receptores de aldosterona solo a nivel del riñón, sino que hay a todo nivel, a nivel vascular, a nivel del miocardio, a nivel del sistema nervioso central, de tal manera de que cuando el estrógeno enciende el sistema renina-angiotensina-aldosterona, dependiendo de cuál sea el receptor sobre el cual actúe, van a provocar algún tipo de daño, lo que por supuesto que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros utilizamos la única progestina que tiene efecto antimineral o corticoide, que es la drospirenona, tiene un efecto antialdosterónico porque compite con la aldosterona en el receptor específico de andrógenos y por consecuencia entonces disminuye el riesgo cardiovascular. Anulan las progestinas entonces el efecto protector de los estrógenos en ese beneficio sobre el riesgo cardiovascular. En esta diapositiva les muestro muy rápidamente que, por un lado, hay pocos estudios epidemiológicos que se hayan dedicado a investigar el efecto de la adición de progesterona en la terapia de estrógenos sobre el componente de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Pero cuando hablamos de la combinación de la terapia de restitución con estrógenos y agregado la progesterona natural micronizada, hay una protección contra enfermedad cardiovascular y contra accidente cerebrovascular, con una reducción de más o menos un 35 a un 50% en la morbimortalidad cardiovascular. Y lo que es más importante, Nightingale mencionaba que hay un 68% de reducción en el riesgo de infarto del miocardio en aquellas mujeres que utilizan estrógenos, pero que además utilizan progesterona natural micronizada de una manera cíclica, comparada con aquellas mujeres que solo utilizaron placebo. Falkeborn mencionaba que hay un 50% de reducción en el riesgo de infarto del miocardio comparado con las mujeres de la población general. Y cuando hablamos de los estudios de PATI, estos demostraron que hay un riesgo de infarto del miocardio en mujeres que reciben estrógenos solos, un riesgo relativo de 0.69, pero si le agregamos progesterona natural micronizada, el riesgo relativo es de 0.68, en donde se convierte por un lado en protector, pero por el otro lado la importancia de que no hay antagonismo de la progesterona natural micronizada sobre el estrógeno natural. Y por último, 59,000 mujeres incluidas en el estudio de enfermeras de Boston, dándoles un seguimiento de 16 años utilizando estrógenos naturales y progestinas, independientemente de que en este estudio fue acetato de medroxiprogesterona, había una reducción significativa de su riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Qué concluimos entonces de estas condiciones manifiestas anteriormente?
Primero, que la adición de progestinas a la terapia estrogénica va a dar resultados diferentes dependiendo del tipo de progestina, de la dosis utilizada, de la vía de administración. Segundo, que algunas progestinas pueden antagonizar el efecto favorable de los estrógenos, pero que cuando pensemos en administración continua o cíclica, esto puede influir favorable o desfavorablemente en el efecto cardiovascular de las hormonas, y por supuesto, si son androgénicas, el impacto negativo es mayor. La adición de progestinas a los estrógenos en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular también va a ser diferente debido a las progestinas. Si nosotros tenemos mujeres menopáusicas sin riesgo para eventos coronarios, podemos tranquilamente utilizar cualquier progestina adicionada al estradiol. Pero si tenemos mujeres menopáusicas con riesgo de enfermedad arterial coronaria, idealmente las progestinas menos androgénicas y la progesterona natural micronizada son los agentes de elección para dar. Y un párrafo aparte en donde los beneficios de la drospirenona en su perfil farmacológico van a ser mucho más importante, la importancia de estas hormonas adicionándoselas al estradiol. Y termino mencionando que Dienogest como progestina derivada 19-nortestosterona pero híbrida, y el acetato de nomegestrol por su impacto favorable sobre la apoptosis de la glándula mamaria son una muy buena opción en la combinación con el estrógeno. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, y estoy dispuesto de la mejor manera en que se considere pertinente a través de mi correo electrónico a responderles cualquier duda o comentario sobre mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Excelente la ponencia del doctor Hernández. En segundo término tenemos al doctor Constantino Cerota, que ya fue presentado en el anterior simposio, pero para aquellos que recién se incorporan a este congreso, el doctor es doctor en medicina de la Universidad de Panamá, también hizo ginecología endocrinológica en el Hospital Vista Celaza Ayala del Instituto Mexicano de Seguro Social y Médico de EFE, y es experto latinoamericano por las federaciones de sociedades de climaterio y de ginecología endocrinológica. Su ponencia es: ¿son necesarios los andrógenos en la mujer postmenopáusica? Un tema sumamente en boga en la actualidad. Escucharemos entonces al doctor, por favor, para que pongan su ponencia. Les dejo con él. Buenas a todos los presentes, soy el doctor Constantino Cerotas. Quiero agradecer al comité organizador de este magno evento por la oportunidad que me han dado de poder estar ante ustedes. Sería mucho mejor poder estar físicamente presentes, pero ya espero que esto se pueda dar en una próxima cita. La presentación actual que se me asignó es si es que son necesarios los andrógenos en la mujer postmenopáusica. Tengo que decirles que no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Los objetivos: vamos a identificar a los andrógenos en la salud hormonal de las mujeres. Vamos a ver qué influencia hay en la mujer en la menopausia. Reposición, sí o no, ¿para qué? Y terminaremos con unas conclusiones generales. Los años reproductivos, tanto los ovarios como las adrenales, aportan andrógenos, mientras que en la menopausia casi toda la producción es adrenal. Los precursores de la testosterona son la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstendiona. La DHAS es casi exclusiva de las adrenales y ella pasa a DEA, luego a androstendiona y finalmente se convierte a testosterona y estrógeno. La testosterona funciona a través del receptor androgénico. C5-alfa reduce a la dehidrotestosterona, que es mucho más potente, o se aromatiza y produce estradiol. O sea, el estradiol procede de la testosterona. Sin testosterona no tenemos estradiol.
Y hay unos metabolitos interesantes como la 11-hidroxiandrostendiona y 11-hidroxitestosterona, ambas adrenales, que ellas cambian a 11-ketotestosterona y 11-ketodehidrotestosterona, que son equipotentes a la testosterona y a la dehidrotestosterona, que no son medidas y no aparecen en los estudios. O sea, ¿qué tanta importancia tienen estos andrógenos adrenales en la función en las mujeres? No lo podemos definir hoy en día porque no se busca, pero su producción y su estímulo es equipotente a la testosterona y la dehidrotestosterona. El pico de producción de los andrógenos entre los 18 y los 24 años, con una caída a partir de los 35 años que es gradual, pero abrupta en las pacientes donde se les realiza salpingoforectomía bilateral o que tienen falla ovárica prematura. La globulina fijadora de hormonas sexuales fija en orden de importancia la dehidrotestosterona, la testosterona, un poco la DEA y nada la dehidroepiandrosterona sulfato. Y esta globulina fijadora de hormonas sexuales aumenta con la presencia de estrógeno oral, el tamoxifeno y la tiroxina oral, o sea que hay menos testosterona libre. Y la disminución de la globulina fijadora de hormona sexual con terapia oral de testosterona, la glucosa, la dieta alta en fructosa, la adiposidad visceral y la insulinoresistencia. Entonces nosotros vemos cómo los pacientes obesos o ovario poliquístico tienen un aumento de andrógenos periféricos. Y es a través de una de las razones, la disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales. La DHE sulfato y la testosterona están asociadas a deseo y frecuencia de masturbación. En falla ovárica prematura esta relación no es tan obvia. Las pacientes no sienten tanta diferencia como sucede en la menopausia, así que tienen que haber otros factores asociados. Los andrógenos están asociados al deseo sexual y otros aspectos de la función sexual, pero esta asociación es modesta, no es tan poderosa como la gente piensa y algunos médicos le hacemos creer a las pacientes. La testosterona es importante en la salud cardiovascular, pero los niveles muy altos están asociados a enfermedad cardiovascular, probablemente por su asociación a obesidad, insulinoresistencia y la globulina fijadora de hormonas sexuales, y en los casos de que afecta y produce dislipidemia. Hay datos de neuroprotección en memoria y aprendizaje verbal, donde la testosterona es importante. Y la DEA no se ha asociado a mejoría de la función cognitiva en mujeres en la posmenopausia. Siempre se ha hablado de la DEA como un andrógeno débil, suprarrenal, que tiene que ver con una sensación de bienestar en las pacientes y no se ha podido asociar a otra función. Los osteoblastos y osteoclastos tienen receptores androgénicos. La baja de la testosterona, o sea, una baja de testosterona, tienen menor densidad mineral ósea y cuando tienen una mayor testosterona libre tienen menos fracturas de cadera. En esta gráfica nosotros podemos ver los niveles medios de los esteroides en la edad reproductiva, en la menopausia natural y en la menopausia quirúrgica. Fíjense cómo el estradiol, lo que es menopausia, se va al piso de forma categórica. La testosterona disminuye en la menopausia, pero en la menopausia quirúrgica se va a 1/3 de su valor, 1/3 del valor de la menopausia natural. La androstendiona, obviamente 50% es producida por el ovario, y al irse el ovario queda la mitad, pero si le haces menopausia quirúrgica queda mucho menos. Y la DEA y la DEA sulfato van disminuyendo de forma progresiva, pero no tienen que ver con la menopausia quirúrgica. Fíjense los valores, son andrógenos débiles, pero miren los volúmenes de producción suprarrenal. En este estudio hecho por el grupo Blumel en Chile, en la ciudad de Santiago, nosotros podemos ver cómo dentro del concepto calidad de vida, el aspecto sexual tiene un OR de 5.4 con una P altamente significativa de las pacientes en la menopausia. O sea que dentro de su calidad de vida, el aspecto sexual está altamente afectado.
Y en el estudio que hicimos, también a través del Dr. Bloomer, pero ahora con todos los centros de investigación a nivel de América Latina, con más de 7,000 pacientes, nosotros vimos ORs de poca lubricación de 31. Esto es dramático. Dispareunia 8. Falla la pareja sexual, o sea, los hombres, 2,43. La edad y la oforectomía. Fíjense cómo la oforectomía afecta de forma importante, produciendo disfunción sexual. Y el hecho de estar casada nos lleva a disfunción sexual. Este dato salió, no lo hemos querido discutir en público, no nos queremos buscar problemas con nuestras pacientes y cónyuges, etc. Pero la poca lubricación, la dispareunia, el antecedente de violación, la edad y la oforectomía son valores importantes de disfunción sexual en América Latina. Entonces, este déficit androgénico, hay una pérdida global del deseo sexual, pero no es exclusivo a la testosterona, y esto lo vamos a ver más adelante. El estímulo sexual está disminuido en pezones y clítoris, la excitabilidad y capacidad orgásmica también está disminuida, hay una pérdida del tono muscular, disminución de la energía vital, y esto es un punto importante, hay una pérdida de vello púbico y la paciente tiene piel seca. Pero muchas de estas cosas están asociadas a la menopausia como tal, al hipoestrogenismo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Síntomas climatéricos bochornos que son rebeldes a terapia hormonal de la menopausia. Quejas sexuales, disminución de la libido persistente luego de utilizar terapia de reemplazo hormonal. Y vamos a ver que esto no es tan fácil ni tan sencillo como se dice. Mujeres que tienen quejas de astenia, fatiga y baja de energía, esto es importante, difícil de medir. Mujeres oforectomizadas, insuficiencia adrenal, corticoterapia en altas dosis, enfermedades crónicas como el HIV y el uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal. La menopausia quirúrgica disminuye el deseo sexual. Es un brinco enorme la diferencia en nuestras pacientes. Pero siempre que hablamos de deseo sexual, hablamos de testosterona. La mayoría o casi todos los estudios de testosterona están basados en deseo sexual, no en el resto de los síntomas que les he mencionado. Esta disminución del deseo sexual no es exclusiva de la testosterona, hay una falla estrogénica en la paciente también. Pero, por ejemplo, en el estudio Afrodita, el parche de 300 microgramos diarios de testosterona mejoró de forma importante la satisfacción sexual a 24 semanas. O sea que el aporte de testosterona sí ayuda a la paciente. Y el uso de la terapia estrogénica oral disminuye la testosterona libre. Recuerden que hablamos al principio que el estrógeno oral aumenta la globulina fijadora de hormonas sexuales, por ende disminuye la testosterona libre. Entonces, algunas pacientes al recibir estrógeno pueden tener un apagamiento del deseo sexual. Así que ya sabemos que ese puede ser uno de los mecanismos. Interesantemente, en nuestros países tenemos una molécula que no hay en el mercado americano porque no tiene aprobación FDA, pero sí en el resto del mundo, que es la tibolona. La tibolona y sus metabolitos, interesantemente, tienen efectos sobre receptores estrogénicos, progestacionales y androgénicos. O sea, que ella como molécula única puede ser utilizada y estamos cubriendo los 3 ángulos de la paciente. Y no tenemos que mezclar testosterona con estradiol o estradiol con progesterona, sino que podemos usarla. Pero hay pocos estudios en cuanto a tibolona y, como les digo, pues el mercado americano, la FDA no le dio aprobación a la tibolona. Básicamente por su riesgo de trombosis, que es igual al de los estrógenos. Y entonces, en base a eso fue que no le dieron aprobación, lo cual le quita la oportunidad de poder usarla. Pero cuando se estudia la tibolona versus estrógenos con andrógenos, nosotros vemos cómo la respuesta sexual mejora en estrógenos con andrógenos, en tibolona, de forma significativa y similar, más que el estrógeno solo no mejora tanto la respuesta sexual, por lo menos no se hace significativa, especialmente cuando se compara con las pacientes que reciben andrógenos. Entonces, en la mujer en la posmenopausia, la disfunción sexual tiene un espectro. Hay un deseo bajo, baja excitación, una respuesta orgásmica alterada y dispareunia.
La investigación se ha centrado en el bajo deseo con distrés o desorden del deseo sexual hipoactivo, el HSDD. Ahí es donde se ha investigado más el uso de la testosterona. A pesar que los andrógenos tienen un efecto en el estado de ánimo, como les comenté, con una sensación de bienestar, función cognitiva, salud ósea, composición corporal y función cardiovascular, los estudios son limitados. Y oficialmente no podemos recomendar testosterona como meta estos síntomas que les he comentado, a pesar de que aquellas pacientes que lo utilizan de verdad sienten diferencias. La vía intramuscular o subcutánea maneja dosis inconsistentes y suprafisiológicas inicialmente. Y aquí la intramuscular utilizando viales diseñados para hombres a dosis de mujeres, y la subcutánea con los pellets, que están muy de moda, pero tienen concentraciones suprafisiológicas y eso no es adecuado. La vía oral tiene poca absorción y los estudios con metiltestosterona han ido cayendo en desuso y afecta HDL y función hepática. Y la transdérmica es la vía preferida. Los parches también han ido cayendo en desuso y lastimosamente estamos dependiendo de geles que muchas veces se hacen por compound medicine, y entonces la estabilidad de grupos o marcas puede variar, pero la vía transdérmica es la preferida. Los pacientes con con salpingoforectomía bilateral mejora su deseo sexual, excitación, orgasmo y el placer. Y en la posmenopausia natural hay resultados similares con testosterona versus testosterona con estrógeno, y son resultados similares a la salpingoforectomía bilateral. Los pacientes con cáncer de mama en tratamiento con inhibidores de aromatasa no hubo una mejoría, probablemente a que estos inhibidores inhiben la conversión de testosterona a estradiol, siendo el estradiol el mayor estimulante del deseo de las pacientes, recordar eso, ¿no? Y aquellas que están con tamoxifeno tienen un aumento de la globulina fijadora de hormonas sexuales, entonces hay más fijación de testosterona. La testosterona y la DEA vaginal mejora el síndrome genitourinario de la menopausia en pacientes con cáncer de mama, y ya tenemos DEA en crema aprobada por la FDA. Los estudios a largo plazo son casi inexistentes. Casi todos los estudios se van a 12 meses, algunos a 24. Y aquí hay una dudosa relación con el cáncer de mama. Si bien no se demuestra su amplia conversión a estradiol, da preocupación en los pacientes con cáncer de mama. La testosterona en gel no mejora la sexualidad tanto como lo logra el parche transdérmico. Acuérdense que hablamos del gel transdérmico hecho por Compound Medicine, y aquí probablemente la estandarización de los procesos tiene que ver con la no mejoría global. El parche transdérmico puede ser una producción estandarizada y podemos hacer mediciones más estables. No hay formulaciones aprobadas por la FDA para el uso de testosterona en nuestras pacientes. Fíjense qué difícil todo lo que estamos hablando. Hay una medicación para hombres que puede ser usada en mujeres, pero recordar que las mujeres necesitan 1/10 de los niveles. Estas ampollas son de 1000 y las mujeres necesitan entre 80 y 100 miligramos por mes intramuscular. El DEA se consigue OTC, over the counter, como un suplemento alimenticio en dosis de 25 y 50 miligramos, lo cual no es justo porque esta es una prodroga, prohormona, y va a tener efectos hormonales en la paciente. La DEA intravaginal 6.5 miligramos ya ha sido aprobada por la FDA para el uso de resequedad vaginal con excelentes resultados. No se absorbe y probablemente tiene un efecto más intracrino que otro tipo de modalidad de acción. Las cremas de testosterona deben ser del 1% para lograr 0.5 gramos por día, pero los resultados son intermedios por el compounding que les comenté. Y debe utilizarse por debajo del ombligo por el riesgo del drenaje linfático hacia las mamas
y por tocar a otras personas o a niños, etcétera, y poder pasarles testosterona por la piel. ¿Quiénes son candidatas a los andrógenos? Bueno, mujeres en la menopausia natural o quirúrgica, mujeres que ciclan pero tienen niveles bajos de andrógenos, el bienestar psicológico y físico, así como la relación de pareja, son predictores de los problemas sexuales que causan angustia, y esto debe evaluarse antes. Si una paciente llega y le dice, es que no tengo deseo, bueno, ponte testosterona y vas a ser una loca en la cama. Esto no es cierto. Hay que buscar y evaluar tanto psicológica como físicamente a la paciente y su relación con pareja, con su pareja y con pareja, para ver si la testosterona está indicada. Entonces, los trastornos sexuales pueden mejorar reduciendo la fatiga y el estrés, optimizando la salud física y mejorando la calidad de la relación y la comunicación. Una típica pregunta que le hago a los pacientes es, cuando se van a la playa sin los hijos, ¿cómo les va? Ah, no, doctor, nos va súper bien, no tenemos ningún problema, estamos fabulosos. Pero ya cuando regreso a casa, ya estoy otra vez sin ánimo. Claro, tiene que trabajar, vigilar a los niños, estudiar para la maestría, está cansada, entonces no va a tener ánimo. Entonces, darle testosterona a esta paciente no va a tener una mayor repercusión, ya que la fatiga y el estrés, el aumento de peso, la insulinoresistencia, la apnea del sueño, la están afectando. La depresión y la ansiedad se deben tratar, pero hay que evitar los recaptadores de serotonina, los inhibidores recaptadores de serotonina, porque tienden a bajar la libido de las pacientes. Toca mejorar los síntomas vasomotores y la atrofia vulvovaginal antes de empezar terapia con andrógenos. La paciente puede tener no deseo porque está muy cansada, porque no está durmiendo bien, o puede no tener deseo porque tiene dolor por resequedad vaginal. Entonces ya empieza a evitarlo. Darle andrógenos no va a cambiar esto. Y a las 6 a 8 semanas reevaluar. Medir los niveles de testosterona libre utilizando testosterona total y la globulina fijadora hormona sexual. Nunca pedir testosterona libre. Este examen está poco estandarizado y a nivel mundial cuesta trabajo tener resultados sostenibles. La testosterona total se puede y la sexual hormone binding globulin también. La relación de ellas nos da la fracción libre. Y luego, en la medida que la fracción libre esté normal, luego cada 6 meses manteniendo niveles dentro del rango de normalidad para una mujer de edad reproductiva. ¿Cuáles son los efectos no deseados? Bueno, acné 7%, hirsutismo 11%, que mejoran al descontinuar, siempre y cuando tengamos valores fisiológicos séricos de las mujeres en edad reproductiva. Recordar que los pellets mantienen niveles suprafisiológicos en las pacientes y eso tiene problemas, especialmente también con dislipidemia. Pero en valores fisiológicos no hay alopecia, no hay cambio de voz y no hay clitorimegalia. El uso de esteroides sexuales estrógenos puede estimular tejidos hormonodependientes como la mama. Matemáticamente hay un aumento en la incidencia de cáncer invasivo de mama. Recordar la conversión de testosterona a estradiol. Lo otro es que los estudios, como les comenté, no van a más allá de 24 meses, entonces realmente no sabemos y muchas pacientes han abandonado el tratamiento. Pero esta conversión de testosterona a estradiol es real. Lastimosamente, los que venden el concepto de pellet de testosterona lo venden como natural, de que no es estrógeno y que no tiene problemas con el cáncer de mama. Esos son comentarios altamente irresponsables y peligrosos. Realmente tenemos que hacer consideraciones de cáncer de mama con nuestras pacientes. Y también hay una afectación con la disminución del HDL y un aumento del VLDL. El consenso mundial de reemplazo androgénico
nos dice que el tratamiento a concentraciones fisiológicas premenopáusicas ayuda a tener por lo menos un evento sexual extra al mes. Fíjense que esa mejoría de la sexualidad es un evento al mes. Por eso les comentaba que no es tan categórico como se hace ver. Hay una mejoría en los dominios del deseo, la excitación, la función orgásmica, el placer y la respuesta sexual, junto a una disminución de la preocupación por la respuesta sexual. Nivel 1 de investigación con grado A. Las recomendaciones en cuanto a bienestar, estado de ánimo y enlentecer los cambios en la cognición no son consistentes, como les comenté al principio. Nosotros vemos que las pacientes mejoran un estado general, pero no hay estudios que lo puedan demostrar de forma importante con data realmente pesada. Una tendencia no significativa de mayor riesgo de trombosis venosa. Acuérdense el cambio de testosterona a estradiol, pero también sucede con la combinación de testosterona con estradiol. La terapia de testosterona no aumenta la densidad mamaria en mamografías y un curso corto de terapia transdérmica no impacta el riesgo de cáncer. Recuerden que es un curso corto. La única evidencia para la indicación del uso de testosterona en mujeres es en el tratamiento en la posmenopausia del desorden hipoactivo del deseo sexual, luego de una evaluación psicosocial, biopsicosocial. El resto de los temas que hemos hablado sobre la mejoría de la testosterona no hay una evidencia. Vemos que la paciente los mejora. No sabemos hasta qué punto es un efecto placebo o sencillamente estamos mejorando el ambiente estrogénico indirectamente a través del uso de la testosterona. Y lo otro es que los valores séricos de la testosterona total no deben ser utilizados para diagnosticar el desorden hipoactivo del deseo sexual. Es un diagnóstico clínico mediante formularios, cuestionarios y puntajes que llegamos a este diagnóstico. Entonces, la deficiencia androgénica es una realidad en muchas de nuestras pacientes en la posmenopausia, en la falla ovárica prematura o espontánea y iatrogénica. Los valores séricos de testosterona no se correlacionan con los síntomas. No hay formulaciones avaladas para el reemplazo con testosterona. Y el uso de las formulaciones para hombres es válida, se puede usar intramuscular, pero recordar que es un décimo de la dosis. Las transdérmicas y subcutáneas pueden mantener niveles suprafisiológicos por algún tiempo. Primero toca resolver las situaciones de la paciente y después utilizar terapia hormonal antes de proseguir a la testosterona. Y la tibolona es un esteroide con estimulación de los receptores estrogénicos, androgénicos y progestacionales que nos amarra de una forma muy bonita los tres ambientes que son necesarios para nuestras pacientes y nosotros tenemos la disponibilidad de la tibolona oral. Y finalmente tenemos que hablar con nuestras pacientes y así poder hacer los ajustes necesarios. No dar testosterona por darla, tenemos que hacer una evaluación completa de nuestros pacientes, ver por dónde podemos atacar sus problemas y hacer un manejo escalonado y aquella que lo amerite, sí, claro, utilizarlo con medidas de seguridad y niveles fisiológicos premenopáusicos. Quiero agradecerles por su atención y gracias por la invitación a este magno evento. Agradecemos aquí al doctor Cerotas porque nos ha esclarecido un tema con lo que nos están bombardeando todos los días y creo que ahora ya tenemos muy claro cuándo utilizar la terapia con testosterona, cuándo no, y que siempre es necesario utilizar la terapia hormonal menopáusica si queremos emplear también la testosterona.
Como última ponencia de nuestro simposio, estamos invitando al doctor Juan Blumen para que trate sobre un tema también muy interesante, que se trata de la fibromialgia. ¿Se puede tratar la fibromialgia con terapia hormonal menopáusica? Es la pregunta. El profesor Blumen es muy conocido por todos nosotros, es profesor asociado de medicina de la Universidad de Chile, es presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio, designado como experto latinoamericano en climaterio por la CLACIN y maestro de endocrinología ginecológica por ALEC. Miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia y es miembro del Consejo Editorial de la revista Maturitas de Inglaterra. Empiezo con la ponencia del doctor Juan Blumen. ¿Se puede tratar la fibromialgia con terapia hormonal? Una pregunta que no es fácil contestar. De hecho, yo hoy día en la mañana busqué en PubMed fibromialgia con terapia hormonal, con terapia de reemplazo hormonal, con estrógeno, y aparecían solo 10 a 15 citas. O sea, el tema es un tema que no está resuelto. Ahora, la fibromialgia se caracteriza por dolores musculoesqueléticos y este es un síntoma muy frecuente, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. En Alemania, el 16% de las mujeres de 50 a 60 años sufren dolores musculoesqueléticos. En Inglaterra, 10% de la población general, 21% de las mujeres posmenopáusicas. En España, 6% de toda la población presenta molestias musculoesqueléticas invalidantes. La prevalencia en mujeres, eso sí, ya hacen muestra de acción que es preferentemente femenina. Es el doble en España los dolores musculoesqueléticos que en los hombres. Y esto va a tener un impacto muy fuerte. Nosotros hicimos un estudio funcionario del hospital, tenemos 3.000 funcionarios, y las molestias musculoesqueléticas son responsables del 44% del ausentismo laboral. El dolor, especialmente musculoesquelético, en Estados Unidos provoca pérdidas inmensas, 61 billones de dólares en el mercado laboral. O sea, es un problema global que tiene implicancias muy significativas. Y estas implicancias alcanzan obviamente a los médicos. Los médicos generales piden examen de laboratorio al 12% de los pacientes con molestias musculoesqueléticas, imagen al 24%, le indican analgésicos al 61%, lo envían al ginecólogo al 16%. Lo mandan a cualquier otro especialista. O sea, en general se gasta mucho dinero y en Finlandia de cada 4 pacientes 1 tiene licencia médica. El costo se ha estimado en 530 euros de la molestia musculoesquelética. O sea, es un problema muy significativo. ¿De dónde viene esto de la fibromialgia, que es el dolor musculoesquelético? Hace 50 años se planteó que estos dolores se debían a una inflamación de la fibra muscular y se habló de fibrositis y no se sabía la causa. El año 81, Yunus, que es uno de los principales investigadores que abrió este campo, cambió el término fibrositis porque se dio cuenta que no había inflamación y creó la palabra de fibromialgia, o sea, dolores musculares, del tejido de las fibras musculares. Lo definió como un trastorno observado preferente en mujeres, caracterizado por dolor musculoesquelético, difuso, ansiedad, adinamia e insomnio. Y ya el año 90, el American College of Rheumatology define el criterio de fibromialgia. Historia de dolor musculoesquelético por un mínimo de 3 meses, dolor en 11 sitios, acá está marcado en la imagen en rojo, ¿sí? Hay 18 sitios definidos. En la fibromialgia deben ser por lo menos 11 sitios. O sea, ahí ven ustedes que es un cuadro generalizado, no es localizado, no es un hombro doloroso, no es un problema del codo del tenista, es algo generalizado de dolores musculares en todo el cuerpo. La definición, el American College, cuando define la fibromialgia, en alguna forma ancla molestia musculoesquelética que no tiene una etiología clara en las mujeres de edad media y la ancla en la reumatología, que pasa a ser una enfermedad de tipo reumatológica.
En 2010, el American College de Reumatología actualizó la definición y consideró, además del dolor, la fatigabilidad, el sueño no reparador y los síntomas somáticos y cognitivos. O sea, eran varios síntomas, no solamente representaban dolor. Por eso que ahí ven ustedes en esta imagen de la izquierda 100 síntomas de fibromialgia: depresión, trastorno del sueño, dolor de cabeza, cansancio, colon irritable, parestesia, trastorno del equilibrio, dolores premenstruales, rigidez matutina, dolores musculares, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué soy la fibromialgia? Sigue siendo un síndrome de etiología desconocida que globalmente afecta al 2 al 4% de la población, incluyendo todas las edades. Y su síntoma central es la percepción de un dolor corporal generalizado y es la causa más común de dolor crónico en la consulta médica. Esto se ha relacionado con un trastorno en la percepción anormal del dolor y los síntomas como insomnio o trastorno cognitivo se ubican en alguna forma, están reflejando un trastorno neuronal. Por último, en la fibromialgia hay múltiples tratamientos. ¿Qué significa eso? Que probablemente ninguno muy bueno. Hemos disparado para todos lados. ¿A quién afecta la fibromialgia? Mayoritariamente son mujeres de 40 a 50 que presentan dolor, cansancio, poco ánimo, molestias articulares, un sueño no reparador, mala memoria, baja productividad laboral. Solo 5 a 7% de los pacientes con fibromialgia son del género masculino y en general tienen pocos síntomas. También pueden haber niños, en general menos del 5%. La prevalencia, eso sí, es mayor en niñas y aumenta cuando estas niñitas se van acercando a la pubertad, en alguna forma orientando que puede haber un vínculo hormonal en estas molestias. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? Se ha descartado una etiología inflamatoria y tampoco es de tipo psicosomática. Sí se han probado bajos niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. La serotonina y la noradrenalina son esenciales en las vías inhibitorias del dolor. Por lo tanto, al haber bajos niveles, la inhibición del dolor va a disminuir y van a haber mayor percepción del dolor. También se ha mostrado que el glutamato y la sustancia P están aumentados y estas dos sustancias están vinculadas con la nocicepción. Igualmente, la dinamia, los trastornos cognitivos, el insomnio se ha vinculado con falla de neurotransmisión. O sea, es una enfermedad de tipo neuronal. Los fármacos GABAérgicos han mostrado efecto en el dolor, en la fatiga y en el insomnio en pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Porque actúan en el GABA. ¿Cuáles son los síntomas de fibromialgia? El número 1, 97.2 en este estudio, se ve dolores generalizados, dolor muscular en 11 sitios, fatigabilidad, rigidez matinal, trastorno del sueño, parestesia, cefalea, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Si hay un problema de los neurotransmisores, se supone que los antidepresivos tricíclicos, al aumentar la liberación de estos neurotransmisores y los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, al aumentar, digamos, las concentraciones en el espacio intersináptico, son tratamientos que pueden tener algún nivel de eficacia. Las alteraciones del glutamato y la sustancia P las podemos corregir con la pregabalina, que se usa ampliamente en la fibromialgia. La pregabalina es eficaz para tratar especialmente el dolor y la falta del sueño. Pero los ginecólogos ven algo que no es muy distinto. Ven mujeres de 40 a 50, igual que la fibromialgia, dolores osteomusculares, poco ánimo, insomnio, bochorno, ansiedad, en general una serie de síntomas que son muy similares, y acá tienen la lista, por ejemplo, dolor osteomuscular 63% es leve a severo y en el 15% severo, la fatigabilidad severo en el 13%, el trastorno del ánimo. Este es un estudio de 8.300 mujeres de América Latina.
la irritabilidad, la sequedad vaginal, obviamente, trastorno de sexualidad, ansiedad, bochorno, molestia urinaria. El famoso bochorno está bastante abajo, o sea, predominan los dolores musculares, o sea, síntoma número 1 de el climaterio, de acuerdo a la escala de MRS, y esto lo han mostrado no solo en nuestro estudio, que lo publicamos en Climateri, sino muchos autores que el síntoma número 1 es el dolor muscular. Sucede que los americanos no han usado mucho esta escala y ellos fundamentan básicamente la terapia en los síntomas vasomotores, en la diaforesis nocturna. Incluso el insomnio no lo consideran mucho. Por lo tanto, ha predominado esta visión americana de que el bochorno es el síntoma más importante que el climaterio. Lejos la fatigabilidad, lejos los dolores musculares, lejos el trastorno del ánimo. Ahora, ¿a qué se debe nuestro problema? Los cambios de nivel de estrógeno aumentan la actividad simpática y esto va a provocar mayor facilidad de aparición de bochorno porque estrecha la zona de tolerancia de variaciones térmicas. También las fluctuaciones hormonales influyen en la recaptación de los serotonina, provocando trastorno del ánimo. Igualmente la ansiedad se relaciona con trastorno del GABA, serotonina, dopamina. La falta de serotonina, clásicamente vinculada a la depresión, se asocia con el insomnio. Fíjense las mismas vías que están presentes en la fibromialgia. ¿Hay diferencia entre fibromialgia y síndrome climatérico? Acá, esta es una publicación que hicimos en Maturita. Ustedes ven, fibromialgia, mujeres mayores de 40 años, sí, sí. Dolor generalizado, sí. Ánimo depresivo, sí. Irritabilidad, sí. Fatigabilidad, sí. Bochorno, evidentemente, en la fibromialgia no lo consideran, pero no tengo duda, siendo mujeres 40-50, va a haber un porcentaje muy alto de bochorno. Disturbio del sueño en ambos. Parestesia en ambos. Sequedad vaginal tampoco se evalúa porque es específico del estrógeno. Pero mujeres 40-50 encontramos sequedad vaginal en las poblaciones normales, urgencia miccional, pérdida cognitiva, cefalea, disfunción sexual, o sea, ven, prácticamente son exactamente iguales. De hecho, las fluctuaciones hormonales en el ciclo menstrual se asocian con cambio en la respuesta al dolor. No solo hay dolores, hay cambio en la respuesta al dolor, que es un trastorno característico de la fibromialgia. Y en ese sentido, orientan que los estrógenos pueden estar vinculados con la fibromialgia por cambiar además el umbral del dolor. Los síntomas de fibromialgia aumentan durante el periodo premenstrual, que es a nivel de estrógeno. Los pacientes con fibromialgia tienen la menarquia más tarde y se embarazan menos que las mujeres sanas. O sea, varias cosas asocian los déficits de estrógeno con la variación de estrógeno con la fibromialgia. La fibromialgia ocurre principalmente en mujeres climatéricas. La menopausia quirúrgica se asocia a fibromialgia más sintomática. Y en las mujeres con hipoestrogenismo secundario al uso de inhibidores de aromatasa observamos aumento de dolores musculares. Esto es importante en los pacientes que están con cáncer. El dolor osteomuscular es bastante intenso en ellos como consecuencia del uso de los inhibidores de aromatasa. Ahora, la otra cosa, si acá analizamos los dolores por edad, ustedes ven que dolores osteomusculares, mujeres de 40 a 44, esto lo publicamos en Meteorita, de 45 a 50 a 54 a 55, 10%, 13, 18, 20, o sea, entre los 40 y los 55 a 59 se dobla, el OR es 2.31, y esta es estadísticamente significativo. Pero si separamos, ya no por edad, sino por situación menstrual, ustedes ven que mujeres de 40 a 44 años premenopáusica 7,9, más de 45 13,2, perimenopáusica 13%, posmenopáusica en los primeros 5 años 18 y posmenopáusica más de 5 años 21. Y ustedes ven que el OR de 1 aumenta a 3,19 en la posmenopausia tardía, en algún sentido mostrando esta asociación. Nosotros también analizamos qué pasaba con la menopausia quirúrgica. 14% tenían dolores musculoesqueléticos severos, 21% lo tenían en la menopausia quirúrgica y era significativo.
asociación con síntomas vasomotores. Si no hay bochorno, 8,2% con dolor musculoesquelético. Si los bochornos son leves, 11%. Si son moderados, 20%. Si los bochornos son severos, 39%. Y muy severos, 60%. Y ustedes ven cómo de 1 aumenta a 16 el OR, que 1R. La terapia hormonal no hay diferencia. Y es bastante obvio. Cuando hemos estudiado bochorno, las mujeres que toman terapia hormonal no tienen menos bochornos que las que no toman. ¿Por qué? Porque se queda más o menos parecida. O sea, la terapia hormonal la usan las mujeres que tienen bochorno, no las que no tienen. Entonces lo que logramos nosotros es llevar con la terapia hormonal la prevalencia de bochorno a la misma cifra que tienen las mujeres que tienen poca sintomatología y que no usan terapia hormonal. Las que tienen mucha sintomatología se ven obligadas a la terapia. Los anticonceptivos, no, 16% de dolores musculares, mujeres mayores de 40, y las que toman anticonceptivos baja 8,7%. O sea, de nuevo apuntando hacia el estrógeno. Factores de riesgo a presentar dolor musculoesquelético. El primero, los síntomas vasomotores severos, antecedentes psiquiátricos, menopausia prematura, posmenopausia, edad mayor de 50, son todos factores. Este es un modelo de regresión logística. Uso de psicofármacos, fumador. ¿Qué factores protegen? Vivir en la altura era significativamente menor, estar sexualmente activa, uso de terapia hormonal, tener mejor nivel socioeconómico y buena salud, la percepción de buena salud. Uso de terapia hormonal en la fibromialgia. Si el déficit de estrógeno tiene un papel en la fibromialgia, en su origen, la terapia hormonal debería atenuar los síntomas. En 1986 se planteó que el déficit de estrógeno es un factor significativo en la fibromialgia, por lo tanto deberíamos tratarla. Sin embargo, hay solo un estudio randomizado controlado de estrógenos en pacientes con fibromialgia en solo 29 pacientes con estrógeno transdérmico evaluados a las 8 semanas, sin observar resultados positivos. Y yo diría, en la práctica clínica, yo veo harto climaterio, es varias décadas que estoy viendo mucho climaterio, y yo diría que el dolor muscular demora alrededor de 4 a 6 meses en disminuir y en desaparecer. La mayoría de los pacientes que yo veo con fibromialgia, cuando usamos estrógenos, la mayoría se le mejora el dolor o disminuye de forma muy significativa. La mayoría también deja la pregabalina. Ahora, sin embargo, hay pacientes que siguen, porque no es la única causa de fibromialgia el déficit de estrógeno, porque si no, no habrían niños, no habrían hombres. Yo creo que es un síndrome que se debe en una falla de las conexiones neuronales, especialmente a nivel de médula. Entonces, puede esto darse por déficit de estrógeno, pero puede darse también por otro tipo de trastorno metabólico a nivel neuronal. Ahora, interesantemente, el estudio Quiz mostró que las mujeres asignadas a terapia tenían alivio del dolor y de la rigidez en las articulaciones y en los dolores musculares generalizados. Un ensayo clínico con raloxifeno en pacientes con fibromialgia mostró mejoría. Y la interrupción de la terapia hormonal en el Quiz se asoció con un aumento importante de los dolores musculoesqueléticos, nuevamente mostrándonos que la terapia hormonal pudiera tener un rol en la fibromialgia. Podríamos concluir diciendo que la fibromialgia es un síndrome muy similar al climaterio. De hecho, yo creo que no es distinto. En la mayoría de las mujeres con fibromialgia, probablemente los trastornos hormonales participan en la génesis de los síntomas. Sin embargo, el déficit de estrógeno obviamente no es el único mecanismo etiopatogénico, porque lo tienen los hombres y lo pueden tener niños. Debemos considerar el uso de la terapia hormonal en pacientes con fibromialgia que no han respondido a la terapia convencional. Si esas pacientes siguen con molestia, yo creo que es perfectamente ético usar terapia hormonal, sobre todo que vamos a ver que muchas de ellas están con bochorno, están con insomnio, entonces va a servir además para esos síndromes. Eso sí se requieren estudios randomizados, controlados, que evalúen el uso de la terapia hormonal en la fibromialgia. Muchas gracias por su atención y me despido de mis queridos amigos peruanos y los colegas con los cuales hemos alternado tantas veces. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta siempre, doctor Lino. Muy interesante su ponencia y invito al doctor Ricardo Ramírez para despedir este simposio. Gracias, doctora.
Efectivamente hemos tenido la oportunidad de participar en un simposio muy interesante. Han sido 3 tópicos, de una u otra manera, vamos a decir, temas controversiales en el manejo, por un lado, de los progestágenos. El doctor Luis Hernández tuvo a bien ilustrarnos sobre cuáles son los inconvenientes de algunos progestágenos y cuáles serían los mejores progestágenos que se deberían de utilizar en las pacientes posmenopáusicas. Doctor Cerotas, Tino, para los que lo conocemos mucho tiempo, también nos ilustró sobre la importancia del andrógeno, sobre todo en las pacientes con un trastorno en el deseo sexual hipoactivo. Y los riesgos que existen hoy día de estas terapias, entre comillas, nuevas, supuestamente cuasi mágicas, con los famosos pellets que tienen, pues, primero que no tienen estudios que los garanticen en mujeres y tienen efectos secundarios que pudieran ser sumamente importantes, tanto desde el punto de vista de salud cardiovascular como el cáncer de mama. Y finalmente la participación del profesor Blumel, que nos ha, llevado sobre esta nueva condición, la fibromialgia, que definitivamente es una condición muy importante, muy frecuente en nuestras pacientes y, como él lo menciona, muy similar al tema de la menopausia. Desgraciadamente, por problemas ajenos a nuestra voluntad, la presencia de nuestros ponentes no ha podido ser en este momento, el momento de las discusiones. Por eso es que se les informó que hagan sus preguntas vía correo electrónico, que los profesores gustosos se las van a responder. Y por otro lado, yo simplemente agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por haber considerado nuestra presencia en este importante simposio. No se retiren, sigue las actividades. Tenemos un simposio interesante siguiendo la presentación nuestra, que es sobre el proyecto FIGO, sobre la atención del aborto seguro y aspectos éticos y legales de la administración de la aplicación del aborto terapéutico en el país. Doctora Toledo, mil gracias por su moderación, le agradezco su presencia y a ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Un placer estar aquí. Hasta luego. Bueno.